Disculpe, doctor, la modalidad del trabajo, todos eso nos van a indicar al WhatsApp. Sí, se va a subir a la Por ejemplo, plataforma y al grupo de WhatsApp también, a los dos de manera conjunta, ¿ya? Pero van a tener que ya, subir a la plataforma de Classroom, que me imagino que ya han coordinado con la licenciada, ¿ya? Me imagino que ya han coordinado con la licenciada el tema del registro a Classroom, ¿ya? Para que ahí se suban las especificaciones y también el trabajo. Bueno, como les digo, y ojo, tome atención, puede ser de manera individual o hasta en grupo de tres, ¿no? Individual, de uno, de dos, hasta de tres, ¿ya? Entonces, prácticamente va a ser en relación a lo que hemos avanzado y a lo que van a aplicar también en la práctica, ¿no? Partamos de eso, de que todo lo que estamos practicando apliquemos también, ¿no? No nos va a servir de nada que lo mantengamos en teoría, ¿ya? Estoy esperando también un caso muy delicado de la ciudad de Sucre. No sé si alguien ha escuchado, creo que ha sido en el partido del Tigre contra Independiente, no estoy muy al tanto. Creo que ha sido un tema de riñas y peleas, pero en la cual en ese tema, en este interín de las agresiones, se ha terminado con la vida de un sujeto, ¿no? Entonces, estoy esperando los antecedentes de ese caso. Se me va a llegar los antecedentes de ese caso porque va a ser muy importante analizar la teoría del delito en ese caso, ¿no? Y si no, bueno, vamos a seguir con las otras temáticas. Pero como les digo, ya se va a subir el tema de las indicaciones y va a ser hasta el domingo en la noche, individual o hasta en grupo de tres. ¿Listo? No se olviden registrarse en el tema de la plataforma de Classroom. La licenciada creo que acaba de subir al grupo de WhatsApp el enlace, ¿no? Y bueno, dicho esto, se ve la pantalla, ¿no? ¿Se ve la pantalla alguien, por favor? Digo, Sí, se ve doctor, se perfecto. puede apreciar. Perfecto, ahora sí comenzamos. Dos puntos muy importantes que siempre les recuerdo en cada clase, ¿no? La sentencia constitucional 0161, quebrado 2003-R, del 14 de febrero, que señala, para la existencia del delito deben concurrir los siguientes elementos esenciales. Elementos esenciales del delito. Acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad, ¿no? La inconcurrencia de cualquiera de ellos hace inexistente el delito. Sentencia constitucional que constituye jurisprudencia, ¿no? El Auto Supremo número 150, quebrado 2023-RRC del 3 de marzo, establecido a la inconcurrencia de los elementos del tipo penal, dice, los delitos para ser considerados como tales deben reunir todas las condiciones exigidas para cada tipo en el Código Penal y ser probado en juicio oral público y contradictorio. A la ausencia, a la ausencia de alguno de los elementos configurativos del tipo penal no existe delito, ¿no? Hoy continuamos con la imputabilidad, uno de los elementos esenciales del delito, ¿ya? Que nos dice según la doctrina, definición doctrinal, la imputabilidad es un concepto jurídico clave en el ámbito penal, que se refiere, ojo, se refiere a la capacidad de una persona para comprender la antijuricidad de la conducta, la capacidad de una persona para comprender que lo que está haciendo está prohibido por ley, antijuricidad, y para actuar conforme a esa comprensión. En el derecho penal boliviano se encuentra vinculado al artículo 17, 18 y 19 del Código Penal, ¿no? ¿Cuál es la relación de culpabilidad y la imputabilidad? El hombre no podrá ser llamado culpable si antes no es imputable, si no está en condiciones psíquicas en virtud de las cuales se le atribuye un delito, ¿no? Avancemos. Inimputabilidad según el artículo 17 del Código Penal boliviano. Dice y establece, una persona será exenta de pena, exenta de sanción, si en el momento de cometer el hecho, su capacidad de comprensión de la antijuricidad, de su acción o de conducirse conforme a esa comprensión, está afectada de manera total debido a una enfermedad mental, ¿no? Grave perturbación de la conciencia, segundo, o una grave insuficiencia de la inteligencia. Es decir, el sujeto no es capaz de entender lo que está haciendo
o de actuar conforme a esa comprensión debido a su estado mental o psíquico. Entonces, este artículo 17 del Código Penal establece, o sea, que una persona no va a tener sanción en el momento de cometer el hecho, ¿no? No comprende la antijuricidad de esa conducta, ¿no? No comprende que lo que está haciendo está prohibido por la norma. Y esto tiene que estar vinculado a 3 elementos: enfermedad mental, grave perturbación de la conciencia o una grave insuficiencia de la inteligencia. Por cualquiera de estos 3 elementos no existe pena, no existe sanción, es decir, es inimputable. Primer elemento, enfermedad mental. Implica una alteración profunda de la salud mental que afecta la capacidad de razonamiento del sujeto, impidiéndole comprender que lo que hace está mal. ¿Qué nos dice el autor Casara en su obra de 1872? Miren, desde qué época, ¿no? Considera que la enfermedad mental es una alteración de las facultades de juicio o voluntad, lo que impide al sujeto ser considerado responsable penalmente. Alteración de las facultades de juicio o voluntad. Roxin destaca que en los casos de enfermedad mental se debe evaluar la capacidad de conciencia del sujeto. Y si la enfermedad le impide entender la ilicitud de su acto, debe ser exonerado de responsabilidad penal, ¿no? La enfermedad mental en el ámbito del derecho penal, dice, se refiere a un trastorno mental que altera significativamente la capacidad de una persona para comprender la antijuricidad de sus actos o para conducirse conforme a esa comprensión. Ejemplo, una persona diagnosticada con esquizofrenia paranoide. ¿Qué es la esquizofrenia paranoide? Trastorno mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente, se comporta y percibe la realidad. Esquizofrenia paranoide. ¿No? Dice, una persona diagnosticada con esquizofrenia paranoide tiene episodios de psicosis en los que puede creer que está siendo perseguida por una conspiración. Durante un episodio psicótico, esta persona comete un homicidio pensando que está defendiendo su vida de una amenaza que solo ella lo percibe. En este caso, debido a la alteración profunda de su percepción de la realidad, se consideraría inimputable, ya que no podía comprender la antijuricidad de su acción ni conducirse conforme a esa comprensión, ¿no? Entonces, miren ese ejemplo. ¿Cuál es la vinculación con la imputabilidad, ¿no? Una persona, reiteramos, con enfermedad mental exenta de pena. Si debido a su trastorno, como ese ejemplo, no puede comprender la ilicitud de sus actos ni actuar conforme a esa comprensión. Las enfermedades mentales graves como la esquizofrenia afectan el discernimiento y la voluntad de la persona, porque le hace inimputable. ¿Cómo probamos eso ahora en juicio oral? Es decir, muy importante remitirnos a la pericia, que una pericia en psicología es lo que nos va a ayudar a determinar si esa persona tiene enfermedad mental, si esa persona padece de esquizofrenia paranoide. Y reiteramos, es el trastorno mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente, se comporta y percibe la realidad. ¿Mm? Entonces, la pericia va a ser determinante en estos casos, ¿no? Vamos con el segundo elemento, grave perturbación de la conciencia. Se refiere a alteraciones transitorias, por ejemplo, en tema de enfermedad mental grave, ¿no? El tema de la esquizofrenia no es transitoria, ¿no? O no es transitoria, pero la grave perturbación de la conciencia, dice, se refiere a alteraciones transitorias en el estado de conciencia, como estado de psicosis, intoxicaciones extremas, que también impiden el entendimiento de lo que ocurre. Pero esto es transitorio, grave perturbación de la conciencia, transitorio, ¿no? Según la doctrina, la grave perturbación de la conciencia
Se refiere a un trastorno transitorio del estado mental del sujeto que afecta su percepción de realidad. Trastorno transitorio del estado mental del sujeto que afecta su percepción de la realidad. No de forma permanente, como ocurre con las enfermedades mentales, ¿no? Este trastorno, dice, puede ser inducido por factores como el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, drogas, shock emocional o situaciones de estrés extremo, ¿no? Vamos con un ejemplo de grave perturbación de la conciencia. Una persona experimenta una grave perturbación de la conciencia, ¿no? Ejemplo, por consumo de sustancias. Una persona se encuentra en una fiesta y decide consumir una gran cantidad de drogas alucinógenas, como la LSD. Es un alucinógeno muy poderoso, dice, ¿no? Drogas alucinógenas en una fiesta. Después de ingerir la sustancia, comienza a experimentar una alteración profunda de la percepción y tiene alucinaciones que son temporales, alucinaciones visuales y auditivas. Bajo los efectos de la droga, la persona comete un robo en una tienda cercana, creyendo erróneamente que está en una situación extrema de urgencia, como si estuviera en peligro o bajo ataque, cuando en realidad no había tal amenaza, ¿no? Y en esos casos, reitero, va a ser importante que de ver si ocurre, si asumen la defensa de ese caso, por ejemplo, van a su declaración informativa y de manera inmediata solicitan la pericia, toma de muestra para la pericia, ¿no? Para el tema de determinar el consumo de esas sustancias, a través del cabello, la orina, la sangre, ¿no? Y eso tienen que solicitar en la declaración informativa, hacerle entender eso a la autoridad fiscal. La autoridad fiscal, como directora de la investigación, ¿no? Tiene que emitir aún de oficio esos requerimientos, una pericia, ¿no? Y ya podemos vincularlo a la inimputabilidad, ¿no? ¿Cuál es la característica de la perturbación de la conciencia? Alteración perceptual, dice. Bajo la influencia de la droga, la persona experimenta distorsiones de la realidad, creyendo que está siendo atacada o que está en una situación de emergencia, lo que le lleva a actuar de una forma irracional, sin razón. Distorsión de la realidad. Piensa que está siendo atacada. Situación de emergencia, lo que le lleva a actuar de forma irracional. No hay uso de la razón. Pero no dejemos de entender que esto es temporal, momentáneo. Desconexión con la realidad. Aunque la persona sabe que está tomando objetos de la tienda, bajo los efectos de la droga no puede comprender completamente que lo que está haciendo es un delito. Su percepción de la ilicitud está completamente alterada por el estado de conciencia inducido por la sustancia. Grave perturbación de la conciencia. Comportamiento impulsivo. La persona actúa de forma impulsiva, guiada por la confusión y las alucinaciones, sin una planificación racional ni control sobre sus actos, ¿no? Muchos decimos, ¿no? Muchos casos, por ejemplo, en violación, nos dicen, pero doctor, estaba mareado ese día, estaba mareado, no me acuerdo, me tomaba mucho, estaba drogado. Pero como probamos ahora, ¿no? ¿Cómo vamos a probar algo que ocurrió hace tiempo y eso tiene que estar acreditado científicamente? En materia penal, recuerden, no es lo que puedas decir, es lo que puedas probar, ¿no? Entonces es muy importante la primera intervención de los abogados litigantes. A partir de la primera intervención, del análisis del caso, a partir de la veracidad, de la confianza que nos dé el cliente y nos cuente la realidad de lo ocurrido, va a ser muy importante que nosotros como defensa veamos este tema de la inimputabilidad, ¿no? Perturbación de la conciencia. No estaba consciente de la realidad, ha actuado de manera irracional, ha pensado esto, artículo 17. Muy importante, ¿no? Pero eso lo acreditamos a través de unas pericias, porque de otro modo, ¿cómo acreditamos? ¿No?
Los indicados no gozan de una presunción de veracidad. Sí, las víctimas en hechos de violencia, ¿no? Presunción de veracidad del testimonio de la víctima. Por ejemplo, las víctimas en violación en estado de inconsciencia, ¿qué dicen las víctimas? ¿Ah? He ido a una fiesta, está compartiendo con tal, me ha dado el cuarto vaso de cerveza y no me acuerdo. Pienso que me ha pildoreado, utilizan ese término, ¿no? Y denuncian 4 días después, una semana, 2 semanas después, donde por el plazo, el lapso de tiempo que ha transcurrido desde el hecho a la denuncia, no se puede determinar científicamente, ¿no? Es hecho de el estado de inconsciencia, violación en el estado de inconsciencia, ¿no? Pero ¿qué tiene que hacer el Estado en esos casos? Creerle pues a la víctima, ¿no? Porque la prueba, porque la declaración de la víctima es prueba fundamental en hechos de violencia. Caso Espinosa González versus Perú. Se debe otorgar a la víctima una presunción de veracidad del testimonio. Caso J versus Perú. ¿Por qué? Porque normalmente esos casos ocurren intramuros. Ojo, nos estamos apartando un poquito, pero es muy importante cuando entro en este tema de recordar. Muy importante, colegas, porque todos los que están aquí litigan, ¿no? Y quieren litigar en materia penal, muchos, en, la, en su teoría del caso, en su tesis, en su estrategia de defensa, por ejemplo, es muy importante que primero determinen si el hecho es intramuros, se ocurrió entre 4 paredes donde la única testigo era la víctima, o si era en otros ambientes donde podemos probar que había otros testigos, ¿no? Porque hay muchos casos, grupo de amigos van, se duermen. En un caso así de Oruro me hablaron, me dice, doctor, vamos a ir a compartir con mi grupo de amigos, 3 chicos, 3 chicas, ¿no? Y hemos compartido a las 4 de la mañana, todos nos encontramos, nos vamos a descansar en un solo cuarto al domicilio de mi amigo. Y ahí la presunta víctima, yo recuerdo, hemos tenido relaciones por así consensuadas, porque todos hemos dormido ahí, si hubiera sido la fuerza, hubiera gritado, pedido auxilio, se hubiera negado, etcétera, ¿no? Sí hemos tenido relaciones, sí ha sido consensuado. Pero ¿qué ocurre? 3 semanas después, la víctima va, denuncia, no me acuerdo, estado de inconsciencia, me ha violado, he despertado y le he visto que me estaba penetrando, que no sé qué y no sé cuándo, ¿no? Por ejemplo, ese caso, miren, como teoría de la defensa, no es un hecho intramuros. Y ahí sí tiene que haber una corroboración periférica. La declaración de la víctima tiene que estar sustentada a partir de otros elementos de prueba. ¿Qué elementos de prueba? Los testigos, pero por supuesto, presenciales, ¿no? Que van a escuchar algún grito, algún pedido de auxilio, y van a ver, o sea, está durmiendo, no le hagas, no sé. Pero en ese caso, imagínense, 25 años, violación con agravante, la máxima con agravante. Entonces, ahí también hay autoridades jurisdiccionales que tienen un sesgo, ¿no? Sesgo de justicia. Antes se reclamaba por el sesgo de género, sesgo en la perspectiva de género. Hay un sesgo de justicia. Bueno, continuamos. ¿Cuál es la vinculación con la imputabilidad? Recordemos que el artículo 17 del Código Penal boliviano establece que cuando hay una perturbación grave de la conciencia, si éste impide que el sujeto comprenda la antijuricidad de su acción o se conduzca conforme a ella, este podría ser considerado inimputable. Sin embargo, si la perturbación no es suficiente para excluir completamente la capacidad de comprensión, la persona podría ser considerada semi-imputable, conforme al artículo 18 que vamos a ir revisando, ¿no? Pues según el autor Franco Ibasi, ¿qué nos dice? Define la perturbación de la conciencia como una alteración transitoria que afecta la capacidad de discernir, la capacidad de discernimiento y voluntad, pero no necesariamente excluye completamente la imputabilidad, ¿no? Entonces va a ser esto muy importante, ¿no? Para ver si es inimputable o semi-imputable, porque no excluye completamente la imputabilidad. Bassi nos dice, señala que la perturbación de la conciencia puede dar lugar a la atenuación de la pena o incluso a la exención de la misma, dependiendo de su intensidad y duración. Vamos con otro elemento. Grave insuficiencia de la inteligencia, ¿no? Tercer elemento del artículo 17
del Código Penal sobre la inimputabilidad. Grave insuficiencia de la inteligencia. Hace referencia a una disminución significativa en las facultades cognitivas. Disminución significativa en las facultades cognitivas. Facultades cognitivas, ¿qué es? Conjunto de capacidades mentales que permiten a los individuos procesar información, realizar tareas, construir conocimientos. Facultades cognitivas, capacidades mentales, ¿ya? Entonces, la grave insuficiencia de la inteligencia hace referencia a una disminución significativa en las facultades cognitivas de una persona, lo que le impide, conforme a la norma, ¿no? Lo que le impide, conforme a la norma, lo que le impide actuar conforme a la norma. Reiteramos, grave insuficiencia de la inteligencia hace referencia a una disminución significativa en las facultades cognitivas de una persona, lo que le impide actuar conforme a la norma. Entonces tiene que haber disminución significativa en esa capacidad mental que tenemos las personas para procesar información, realizar tareas, construir conocimiento, etcétera, ¿no? Según la doctrina, la grave insuficiencia de la inteligencia se refiere a una disminución considerable de las facultades cognitivas de una persona. Disminución de esas facultades cognitivas, lo que le impide entender adecuadamente la antijuridicidad de sus actos o actuar conforme a esa comprensión. Impide entender adecuadamente la antijuridicidad de sus actos. Este concepto se refiere más a una discapacidad intelectual de tipo congénito o adquirido, ¿no? Muy importante. Ejemplo. Una persona con un retraso mental severo comete un delito sin comprender que está actuando en contra de la ley debido a su deficiencia cognitiva. No puede comprender el carácter ilícito de su conducta ni controlar su comportamiento en consecuencia, ¿no? Ejemplo claro. Retraso mental severo, comete un delito, no comprende que ese actuar es contra la norma, es antijurídico, debido a esa deficiencia cognitiva. Porque reitero, no puede comprender ese ilícito, ¿no? No puede controlar su comportamiento. A ver, pongámonos en situación. Una persona con retraso mental severo comete un delito de hurto en una tienda. Esta persona que no tiene comprensión de las normas sociales ni de las consecuencias legales de sus actos, simplemente toma algunos objetos de la tienda porque se siente atraída por ellos, ¿no? Sin saber que está cometiendo un delito y que su acción es ilícita, porque no tiene esa comprensión de las normas sociales ni de las consecuencias legales de sus actos. ¿Cuáles son las características? Características, reiteramos, de la grave insuficiencia de la inteligencia, ¿no? Bueno. Cognición limitada, falta de juicio moral y dependencia. Estos tres elementos también se deben cumplir para acreditar esta grave insuficiencia de la inteligencia, ¿no? Necesariamente, miren, la norma sustantiva penal, el artículo 17 simplemente nos hace referencia a la grave insuficiencia de la inteligencia, pero no nos da estos tres elementos para que nosotros en un caso concreto podamos construir esta nuestra teoría, ¿no? Bueno, son estos tres elementos. Cognición limitada. Tiene dificultades para entender conceptos complejos, como la propiedad, las normas sociales o las reglas de comportamiento en la sociedad. Cognición limitada. Dificultades para entender conceptos complejos. Falta de juicio moral. No comprende el concepto de lo que está haciendo bien o mal. Falta de juicio moral. No sabe si está haciendo bien o mal en un contexto legal. Dependencia. La persona depende de otros. La persona depende de otros para realizar actividades cotidianas y carece de capacidad para evaluar las consecuencias. ¿No? Su vinculación con la imputabilidad, artículo 17, ¿no? Y recordemos, exime de la responsabilidad penal a aquellos que padecen grave insuficiencia de la inteligencia, porque esta condición impide que el sujeto comprenda la ilicitud de sus actos. Ahora, si hay una insuficiencia de la inteligencia, que no es grave, porque es un requisito que sea grave, no, la persona todavía puede tener alguna capacidad para comprender, pero eso lo vamos a vincular a la semi-imputabilidad.
A ver, según los autores, ¿qué nos dice? A ver, Gómez, su obra del 2010. Define la insuficiencia de la inteligencia como una capacidad para razonar y tomar decisiones racionales, lo que impide la imputabilidad total si se presenta de manera grave. Ese término grave. Insuficiencia de la inteligencia grave. Garofalo dice, señala que las personas con grave deficiencia cognitiva no pueden ser responsables por sus actos porque carecen de la capacidad de reconocer la ilicitud de sus actos. No sabe qué es antijuicio. Los trastornos mentales graves, las perturbaciones transitorias de la conciencia y la grave insuficiencia de la inteligencia son circunstancias, reiteramos, que afectan la capacidad de una persona para ser considerada plenamente responsable de sus actos. Y su grado de responsabilidad se evalúa en función a la intensidad de estas alteraciones, ¿no? Importante. Artículo 18 del Código Penal Boliviano, semi-imputabilidad. Establece. La semi-imputabilidad ocurre cuando la persona no pierde totalmente la capacidad de comprender la antijuricidad de su conducta o de conducirse de acuerdo con esta comprensión, pero su capacidad está notablemente disminuida. En estos casos, el juez podrá atenuar la pena conforme el artículo 39 del Código Penal o aplicar una medida de seguridad como internamiento en una institución psiquiátrica, por ejemplo. A ver qué estaban diciendo del tema del general del golpe de Estado. No sé si se acuerdan, una estrategia de la defensa, ¿no? Es inimputable, ¿no? Le han dicho porque no comprendía la antijuricidad de su conducta, ¿no? Su capacidad estaba notablemente disminuida. Entonces, pero eso lo querían vincular y su estrategia de la defensa, mire, querían vincularlo para qué. La autoridad jurisdiccional aplica una medida de seguridad, ¿no? Que ya no está en el penal de Chonchocoro, creo que está en el Abra. Hay que ver en un centro, un psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? Entonces, mire, hay abogados que sí lo quieren vincular, ¿no? A otros nos puede parecer extraño. ¿Cómo va a decir que no sé qué? Pero, ¿y si lo acredita pericialmente, científicamente? ¿No? Entonces es muy importante este tema de la teoría del delito, ¿no? Es el caso de este último golpe de Estado fallido, ¿no es cierto? Bueno, ejemplo, elementos, dice, los elementos de la semi-imputabilidad. Disminución significativa, atenuación de la pena, medida de seguridad. Tres elementos que se debe considerar para la semi-imputabilidad, artículo 18 del Código Penal. Disminución significativa, pero no total, de la capacidad de comprensión. El sujeto puede entender parcialmente que está cometiendo un delito, pero su capacidad de tomar decisiones o de conducirse de manera adecuada está gravemente afectada. ¿No? Puede entender que lo que está haciendo es un delito, que su conducta es antijurídica, pero esa capacidad de tomar decisiones está gravemente afectada. ¿No? Atenuación de la pena. El juez puede aplicar una pena más baja que la prevista por el delito en cuestión, debido a la reducción de la culpabilidad del sujeto. Esto vinculado al artículo 39, reiteramos, del Código Penal. Medida de seguridad. Si se considera que el sujeto tiene una predisposición a cometer otros delitos debido a su condición, puede aplicarse una medida de seguridad, como el tratamiento en una institución. ¿No? Vamos con un ejemplo. Una persona con un trastorno de personalidad límite dice que comete un delito de agresión bajo un ataque de ira intensa. Aunque puede comprender que está actuando mal, su impulso emocional y su falta de control impiden conducirse adecuadamente. En este caso, el juez podría considerar la semi-imputabilidad y atenuar la pena, aplicando un tratamiento psiquiátrico como una medida de seguridad. Pero reiteramos, esto tiene que ser probado bajo una pericia científica y vincularlo a estos tres elementos: disminución, ¿no? Disminución significativa, sobre todo este elemento. Acreditamos esto y buscamos uno de estos dos, atenuación o medida de seguridad, ¿no? Pero
una pericia científica, porque no es lo que puedas decir, es lo que puedas probar. Carga lo que llamaban en materia penal esa labor argumentativa, labor probatoria, ¿no? A ver, vamos a desglosar la semi-imputabilidad, ¿ya? Por ejemplo, a ver, sobre una edad mínima de responsabilidad penal, ¿no? La ley penal no reconoce ningún, lo vamos a vincular esta parte, perdón, y lo tenemos que relacionar de manera obligatoria, sí o sí, al artículo 5 del Código Penal, ¿no? Porque ahí lo podemos adecuar a una causa de semi-imputabilidad, cuando el artículo 5 nos dice que hay una edad mínima de responsabilidad penal. Hay una aplicación de un régimen especial para adolescentes en Bolivia, conforme a su edad, y las disposiciones de la ley 548, ¿no? Vamos a la interpretación del artículo 5 del Código Penal, y nos da dos elementos importantes. La edad mínima de responsabilidad penal. La ley penal no reconoce ningún fuero ni privilegio personal. Esto significa que en términos generales, todos los individuos están sujetos a la ley penal, sin distinciones o privilegios especiales según sus estatutos, cargo, posición social. Todos los individuos están sujetos a la ley penal. Ninguna persona por su condición está exenta de ser procesada penalmente si comete un delito. Ahora, las disposiciones se aplicarán a las personas mayores de 14 años. El Código Penal establece que la edad mínima para ser responsable penalmente es 14 años, ¿no? Por lo tanto, una persona que comete un delito a partir de esa edad puede ser sujeta a responsabilidad penal bajo la ley, aunque con ciertas consideraciones o excepciones para adolescentes, ¿no? Régimen especial para adolescentes de 14 a 18 años. Esto es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, mm, la norma de la ley 548, por ejemplo, haciendo un paréntesis en este punto, ¿no? Nos dice que se debe presumir la minoría de edad. En muchos casos no ocurre eso, ¿no? Es tan arbitrario el tema de los funcionarios policiales, está arbitrario la actuación en algunos casos de algunas autoridades fiscales que lo juzgan como un adulto con el procedimiento ordinario, ¿no? Porque tal vez de menor no estaba con su cédula de identidad, etcétera, etcétera, ¿no? O porque a momento de cometer el hecho, la persona tenía 15 años, por ejemplo, y le han denunciado después de 4 años, cuando ya tiene 19 años. Entonces, en esos casos, muchos juzgan con la ley ordinaria. Entonces, es muy importante en esos casos, por ejemplo, revisar una excepción de falta de acción, una excepción de incompetencia. Para decir, no, el señor, usted no es competente para conocer este caso, ¿no? Y he cometido el delito cuando tenía 14 años. Entonces, que me juzguen con la ley 548, ¿no? Entonces, es muy importante incidentar, tal vez. Alguna vez recuerdo que hace 2 años hemos incidentado. Incidente de nulidad de audiencia de medidas cautelares. Hemos anulado, se ha llevado la audiencia en la justicia penal juvenil, un juzgado de niñez y adolescencia, y ha cambiado totalmente la figura. No hace mucho, un caso de abuso sexual, actualmente mi defendida tiene 19 años, mujer, y cuando tenía 14 años, presuntamente, bueno, ha realizado actos que constituyen abuso sexual contra su prima de 9 años de edad. Entonces le han denunciado los abogados de la otra parte, ¿no? Querían que sí o sí, considerando que actualmente es mayor de edad, la juzgue un juzgado de instrucción para adultos, ¿no? Y ahí es muy importante hacer referencia a la responsabilidad penal, de cuándo se ocurre. Es un tema de la retroactividad incluso de la norma, ¿no? Y bueno, lo que ha hecho la autoridad jurisdiccional, la juez de instrucción, por ejemplo, ha declinado competencia y lo remitió al juzgado de niñez y adolescencia. Y a partir de eso, lo más importante en materia penal, cuando nosotros somos defensores, es asegurar la libertad del imputado, ¿no? Porque muchos casos buscan una privación de libertad para que, a partir de esa privación de libertad, por ejemplo,
se cumpla una reparación de daños en delitos de estafas, estelionatos agravados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero miren qué importante es. Continuemos. Régimen especial establecido en el Código Niño, Niña, Adolescente. La responsabilidad penal de los antecedentes de 14 a 18 años está regida por un conjunto de normas que es la Ley 548, ¿no? ¿Cuál es su relación con la semi-imputabilidad? Relación de un menor de 15 años que comete un delito. ¿Cuál es la relación con la semi-imputabilidad? El menor de edad, por ejemplo, se conoce como menor infractor. Esa es la terminología en la Ley 548. El menor infractor, ¿no? Tiene una capacidad reducida para comprender la ilicitud de su conducta o para actuar conforme a esta comprensión debido a factores como enfermedades mentales, perturbación de la o insuficiencia de la inteligencia, según el artículo 18 del Código Penal boliviano. Cuando las circunstancias mencionadas disminuyen la capacidad de la persona para comprender o actuar de acuerdo con la ilicitud de su acción, el juez podrá atenuar la pena o adoptar medidas de seguridad, ¿no? En el caso de los adolescentes, por ejemplo, la semi-imputabilidad dice, ¿no? ¿Por qué están sujetos a la semi-imputabilidad? Los adolescentes de 14 a 18 años, hasta 19 años el límite, ¿no? Antes de los 18. Debido a que su desarrollo cognitivo y emocional no está completamente formado, desarrollado. La madurez y la capacidad de discernimiento en los adolescentes varían. Y algunos de ellos pueden no tener plena conciencia de la antijuricidad de su conducta, que esa conducta es reprochable penalmente, o serían incapaces de actuar conforme a esta comprensión, ¿no? Entonces se reduce la imputabilidad, ¿no? Hay semi-imputabilidad. El Código Penal boliviano establece que si bien los adolescentes tienen responsabilidad penal, esa responsabilidad puede ser reducida o adoptada. Por eso hay la reducción de 4/5 partes, ¿no? De la pena. Hay una atenuación de 4/5 partes en la pena. Régimen especial y semi-imputabilidad. El Código Niño Niña Adolescente prevé que los adolescentes en conflicto con la ley sean sujetos de un sistema de justicia penal juvenil, el cual se enfoca más en la rehabilitación que el castigo. Este régimen especial tiene en cuenta la semi-imputabilidad de los adolescentes, considerando que su capacidad de juicio y conducta de la antijudicialidad de sus actos puede estar disminuida en algunos casos. Si un adolescente comete un delito y su desarrollo mental o emocional impide comprender plenamente el carácter ilícito de su acción, o si se encuentra en una situación de semi-imputabilidad, el juez puede atenuar la pena o adoptar medidas de seguridad, ¿no? Y esto está vinculado al artículo 85 del Código de Procedimiento Penal. Si la persona imputada fuere menor de 18 años, su procesamiento se sujetará al sistema penal para adolescentes, ¿no? Hay una disminución en la sanción, en la pena, hay una atenuación de la pena debido a la semi-imputabilidad, ¿no? Por el tema de un desarrollo mental de los adolescentes, desarrollo emocional, que no le permite comprender plenamente el carácter ilícito de su conducta. Ahora vamos a vincular la imputabilidad y su relación con el artículo 86 del Código de Procedimiento Penal. El artículo 86 del Código de Procedimiento Penal boliviano nos regula una situación procesal muy importante en el ámbito del derecho penal, que nos habla sobre la enajenación mental o enfermedad mental grave que afecta la capacidad del imputado para comprender los actos del proceso judicial. Establece un procedimiento para suspender el proceso penal cuando se detecta que el imputado está sufriendo de una enfermedad mental que le impide participar adecuadamente en su defensa y regula las acciones que deben tomarse en estos casos, siempre con el fin de proteger los derechos del imputado y asegurar la justicia. Vamos a realizar una interpretación detallada del artículo 86 y su relación con la imputabilidad. Imputabilidad.
Dice el artículo 86, si durante el proceso se advierte que el imputado padece alguna enfermedad mental que le impida comprender los actos del proceso, el juez o tribunal puede ordenar de oficio o a petición de parte su reconocimiento psiquiátrico. Comprobado este extremo, ordenará por resolución la suspensión del proceso hasta que desaparezca su incapacidad. Esta resolución no impedirá que se investigue el hecho, que continúe el proceso con respecto a los imputados, siempre que haya pluralidad de imputados, ¿no? Es decir, el juez puede ordenar su libertad, dejándolo al cuidado de sus padres, tutor, curador, cuando no exista peligro de que se dañe a sí mismo o a los demás. Caso contrario, puede disponer la internación del imputado en un establecimiento adecuado. El responsable va a informar por lo menos una vez cada 3 meses el estado mental del enfermo. En ambos casos, el enfermo será examinado por lo menos una vez cada 6 meses por los peritos que el juez o tribunal decide. Perito. Comprobación científica. Si de los informes médicos resulta que el imputado ha recobrado su salud mental, el juez o tribunal dispondrá la prosecución de la causa. Interpretación detallada. Primero, reconocimiento psiquiátrico durante el proceso. El artículo 86 establece que si durante el proceso judicial se detecta que el imputado sufre de una enfermedad mental que le impide comprender los actos del proceso, el juez o tribunal puede ordenar de oficio o a petición de parte que se les realice un reconocimiento psiquiátrico. ¿No? Si durante el proceso judicial el juez detecta que el imputado no tiene esa capacidad de entender las actuaciones procesales o no puede defenderse adecuadamente, puede el juez, incluso de oficio, ordenar un reconocimiento psiquiátrico. Y tiene como finalidad, ¿no?, evaluar esa capacidad mental del imputado para asegurar de que entienda el proceso y pueda participar en su defensa. Porque si no hay una violación al derecho a la defensa material, artículo 7 del Código de Procedimiento Penal. Una violación al derecho a la defensa, artículo 119 de la Constitución Política del Estado. Artículo 7 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Porque si una persona no puede entender lo que está sucediendo en su juicio debido a su estado mental, no podría ejercer correctamente su defensa, ¿no? Derecho a la inviolabilidad a la defensa, ¿no? Segundo elemento del artículo 86, suspensión del proceso. Ya si se comprueba que el imputado está padeciendo alguna de estas enfermedades mentales graves, el juez suspende el proceso hasta que el imputado recupere su capacidad para comprender y participar del proceso. Esto va a garantizar que el proceso penal sea justo, que se realice un debido proceso y que la persona, que el sindicado sea tratado conforme a estas capacidades mentales. Y reiteramos, no se puede juzgar a alguien si no tiene la capacidad de entender lo que se está llevando a cabo en su juicio. Es una suspensión del proceso en pocas palabras, ¿no? Bueno, ¿cuál es la relación con la imputabilidad? Y debemos reiterar, la imputabilidad es la capacidad de una persona para entender la antijuricidad de sus actos y para actuar conforme a esa comprensión. Una persona no tiene esa capacidad debido a una enfermedad mental, se considera inimputable y no se le puede juzgar en las mismas condiciones que una persona completamente sana mentalmente. La enajenación mental que se menciona en el artículo 86 dice, está relacionada con la imputabilidad. ¿Por qué? Porque si se determina que el imputado no puede comprender los actos del proceso debido a esta enfermedad grave, no está en condiciones de ser juzgado. Entonces es inimputable, ¿no? O vinculado a la semi-imputabilidad, porque es temporal. Si se determina que es temporal, el proceso se suspende, ¿no? Por lo tanto, este artículo garantiza que el imputado no sea sometido a un juicio en condiciones de ineptitud mental, lo que sería injusto, ilegal, inconstitucional, violatorio de derechos humanos, ¿no? Cuarto elemento, proseguimiento del proceso. Una vez que el informe médico demuestre que el imputado ha recobrado su salud mental, puede reanudar el proceso. Pero ahí ya depende, ¿no?, de la estrategia de la defensa, ¿no? Pues va a ser muy, muy importante determinar, a ver, ese tema de su salud mental, esas condiciones, ¿no?
vinculados a esa salud mental, esa ineptitud mental que estábamos haciendo referencia, ha sido en el momento de la comisión del hecho o después, ¿no? Porque una vez que recobra esa capacidad mental, la que es recobrar su salud mental, continúa el proceso y se le va a juzgar. Entonces va a ser muy importante delimitar el tiempo, ¿no? ¿Cuándo? Para ya vincularlo. Era inimputable, era semi-imputable, ¿no? Para atenuar su pena, su sanción, etcétera, ¿no? Medidas de seguridad, artículo 79 del Código Penal. Mientras el proceso está suspendido, el juez o tribunal puede ordenar que el imputado sea dejado en libertad bajo la supervisión, padres, tutor o curador, si no representa un peligro para sí mismo ni para otro. Si el imputado es peligroso o no, puede ser dejado en libertad. Se ordenará su internación en un establecimiento adecuado, donde su estado mental sea monitoreado constantemente. El imputado debe ser examinado al menos una vez cada 6 meses por peritos designados para comprobar si su salud mental mejora y puede participar de nuevo en el proceso, ¿no? Este tema va a ser muy importante, vincularlo al artículo 86, no solo para obtener la libertad del sindicato de manera temporal, porque es un buen argumento para cesar su detención preventiva, que vaya con su tutor, su curador, porque aquí no dispone, por ejemplo, miren qué importante, porque aquí no dispone ninguna medida cautelar de carácter personal, ¿no? Se va con su tutor y luego se puede dar a la fuga. Hay un vacío legal, por ejemplo, puede ser un lindo tema de tesis, ¿no? Este tema, ¿no? De la modificación del artículo 86 y hace referencia a que podamos disponer una medida cautelar personal para asegurar, por ejemplo, la presencia del sindicato, porque se suspende el proceso, va con su tutor, se da la fuga ahí, ¿no? Este tema del Código Penal también en muchos casos ha quedado en el olvido. Investigación del hecho y coimputados. Aunque el proceso penal del imputado sea suspendido debido a su enfermedad mental, esto no impide que continúe la investigación del hecho ilícito. Respecto a los coimputados, cuando hay pluralidad de imputados. Respecto al defendido que vamos a alegar este tema de semi-imputabilidad o inimputabilidad, ¿no? Del que vamos a pedir, ¿no? Que lo liberen, que esté bajo cuidado del tutor curador, ¿no? No impide que la investigación siga respecto a los coimputados, ¿no? ¿Cuál es la relación con la imputabilidad? ¿No? Estrictamente ligada porque se refiere a la incapacidad de una persona para comprender o participar en su juicio debido a su estado mental, ¿no? Si una persona no es imputable debido a una enfermedad mental, como se menciona en el artículo, no se le puede seguir juzgando hasta que se recupere. En términos sencillos, imputabilidad, la persona tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su acción y puede ser procesada normalmente. Imputabilidad, reiteramos, de manera sencilla. Capacidad de comprender la ilicitud de su acción y puede ser procesada normalmente. Enajenación mental, si durante el proceso se detecta que el imputado no tiene capacidad de comprender el juicio debido a su enfermedad mental, ¿no? La imputabilidad queda comprometida. Pero esto ya va a estar vinculado a cuándo y hay esa capacidad de comprender el juicio. Esa enfermedad mental es durante la comisión del hecho, antes o ya cuando estabas recluido en el recinto penitenciario, tal vez debido a las agresiones, a los actos de tortura que se viven en los recintos penitenciarios, ¿no? Artículo 74, caso de enajenación mental, dice, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 74 del Código Penal? En caso de que el condenado, miren, es muy importante este artículo. En caso de que el condenado fuere atacado de enajenación mental después de pronunciado la sentencia, se suspende la ejecución de la pena privativa de libertad. Se aplica la medida asegurativa de internamiento en una casa de salud. Recobra su salud y vuelve a cumplir la condena, ¿no? Debiendo descontarse el tiempo que hubiera permanecido en la casa de salud como parte cumplida de la pena.
salvo que haya mediado fraude de parte del condenado para determinar o prolongar la medida, en cuyo caso el juez dispondrá que no se compute total o parcialmente dicho tiempo. Entonces nos va a servir este tema, ¿no?, de la enajenación mental, incluso cuando ya hay una sentencia que ha adquirido esa condición de cosa juzgada, cuando el sindicado ya está cumpliendo condena, ¿no? Artículo 19 del Código Penal. Actio libera in causa. Vamos a hacer un desglose del artículo 19 del Código Penal boliviano. Vamos a dar una lectura que dice: el que voluntariamente provoque su incapacidad para cometer un delito será sancionado con la pena prevista para el delito doloso. Si debía haber previsto la realización del tipo penal, será sancionado con la pena del delito culposo. Ya si somos abogados de la víctima y vemos que la defensa quiere vincular la conducta del sindicado a una situación de inimputabilidad o semi-imputabilidad, nosotros como abogados de la víctima podemos decir: hay actio libera in causa, se ha provocado voluntariamente su incapacidad para cometer este delito, ¿no? O podía haber previsto la realización de este tipo penal. Entonces, está vinculado a estos elementos. Voluntariedad. La persona actúa voluntariamente para provocar su propia incapacidad. Por ejemplo, consumir alcohol o drogas con intención de hacer algo que no podría hacer si estuviera en su pleno juicio. Típico, ¿no? En los boliches, grupo de amigos, ahí está normal, hay unas 2, 3 miradas feas y uno se empieza a tomar bebidas alcohólicas porque es más machito, ¿no? Pues no podemos tratar de fundamentar y vincular una situación de semi-imputabilidad o inimputabilidad, porque él se está provocando voluntariamente, ¿no? Esa incapacidad para ser más machito e ir a pelear, ¿no? Responsabilidad penal. A pesar de que la persona no esté en su pleno juicio cuando comete el delito debido al consumo de estas sustancias, la responsabilidad penal se mantiene. El individuo no puede evadir la responsabilidad alegando la falta de imputabilidad debido a que su incapacidad fue voluntariamente provocada. O sea, no sirve que nos provoquemos estas causas para acreditar o alegar imputabilidad. Pena prevista para el delito doloso. Si la persona comete un delito con la intención, que es el dolo, intención, la pena será la misma que la de un delito cometido por una persona imputable. De nada va a servir, ¿no?, que se provoque. Pena del delito culposo, dice, ¿no? En caso de que la persona no tuviera la intención directa de cometer el delito, pero actuó de manera imprudente o negligente, podría ser sancionada con una pena más baja correspondiente a un tipo culposo. Ejemplo, al no proveer por su consumo de sustancias podría llevarla a cometer un delito. ¿Cuál es la relación, a ver, de actio libera in causa con la imputabilidad? Tiene una relación directa. A ver, ¿por qué? Recordemos, la imputabilidad establece que una persona solo puede ser responsable penalmente si tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su acción, la capacidad para comprender que su conducta es antijurídica, ¿no? Ilicitud de su acción y actuar conforme a esa comprensión. En el caso del actio libera in causa, aunque el sujeto no esté en condiciones de comprender la antijuricidad de su conducta debido a un estado de intoxicación, la responsabilidad penal no se excluye si el estado de incapacidad es autoprovocado, ¿no? Qué importante. Y aquí vamos a hacer en este capítulo, ¿cuál es la relación entre antijuricidad e imputabilidad? ¿No? Es fundamental del derecho penal, ya que ambos conceptos son esenciales para determinar si una persona debe ser considerada responsable penalmente por el delito, ¿no? Es fundamental en el ámbito del derecho penal, ya que ambos conceptos son esenciales para determinar si una persona debe ser considerada responsable penalmente por un delito. Aunque están estrechamente vinculados, se refieren a aspectos distintos de la responsabilidad penal. La antijuricidad, recordemos, se refiere a que un acto es contrario a la ley o ilegal. Punto. Constituye una conducta delictiva. Que un acto es contrario a la ley o ilegal. ¿No? Y la imputabilidad, por otro lado,
relacionado a la capacidad del autor para comprender la ilicitud, ¿no es cierto? Imputabilidad, esa capacidad mental para comprender que lo que está haciendo es ilícito, para comprender que lo que has realizado es antijurídico, ¿no? ¿No es cierto? Eso es, mis queridos colegas. Nos vamos a dar un receso, por favor, de 8:41, de 10 minutitos. Vamos a continuar con la punibilidad como el último elemento del delito y terminamos la punibilidad y vamos a ir al sector de preguntas. ¿Listo? 10:41, 10:51. Nuevamente nos retornamos a clase. Ya estamos, ¿no? Ya estamos, colegas. Sí, ¿no? Ya estamos. Se escucha todo perfecto. Se lo escucha y se lo ve, doctora. Perfecto, perfecto. Vamos a pasar a un punto muy importante, porque entiendo que este tema de la culpabilidad y la imputabilidad puede sonar lo mismo, porque ayer les decía el tema de la enajenación mental, les da un ejemplo de una persona con síndrome de Down que no tiene esa capacidad de comprender de lo que está haciendo es ilícito y demás. Esto está vinculado a los siguientes elementos, que es muy importante. ¿Ya? Entonces vamos a ir compartiendo pantalla. Ahora sí. Ojo, estos documentos que están viendo, reitero, se les va a facilitar, ¿ya? Se les va a facilitar y van a tener la opción de revisarlo y leerlo. A veces no siempre se entiende a la primera, ¿no? Algo que sí, por ejemplo, yo les comento un poquito como anécdota dentro de la maestría que realizábamos. Por ejemplo, me costaba comprender este tema del bloque de constitucionalidad, por ejemplo, no del precedente en vigor, de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Entonces, lo que tenía que hacer era escuchar la clase una y otra vez hasta que logre comprender. Entonces, está vinculado a ese elemento también, ¿no? La imputabilidad y la culpabilidad son dos conceptos fundamentales en el derecho penal que se refieren a aspectos distintos, pero interrelacionados de la responsabilidad criminal de una persona, ¿no? Imputabilidad se refiere a la capacidad mental que hemos ido avanzando, ¿no? De una persona para ser considerada responsable de sus actos. Culpabilidad se refiere a la atribución moral de esa responsabilidad sobre un acto delictivo, es decir, se evalúa si la persona merece ser castigada por el delito que cometió, tomando en cuenta el dolo o culpa. La culpabilidad supone que la persona sea imputable. Si una persona es imputable, podemos hablar de culpabilidad. Si una persona es inimputable, no podemos hablar de culpabilidad, porque no tiene esa capacidad de comprender que lo que está haciendo es antijurídico, es contrario a la ley, ¿no? Entonces puede haber esa confusión, pero y se da a partir de qué elementos es muy importante dilucidar. Por ejemplo, en México, ¿no? Los elementos del delito solo son cuatro: tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, punibilidad, ¿no? Tipicidad, que la conducta está descrita como delito en la ley. Antijuricidad, que la conducta es contraria al derecho, sin justificación legal. Culpabilidad, y miren, lo vinculan a la culpabilidad con la imputabilidad. La responsabilidad personal del autor, que implica su capacidad de ser responsable. Aquí viene la imputabilidad. Y su intención, dolo o negligencia, que es culpa, ¿no? Y por último, la punibilidad, ¿no? En Perú, por ejemplo,
ocurre lo mismo. El derecho penal peruano, los elementos del delito son los requisitos fundamentales, dice, que deben reunir para que un hecho sea considerado delito. Tipicidad se refiere a la adecuación de la conducta al tipo penal establecido por la ley. Antijuricidad significa que la conducta es contraria a la ley y no tiene justificación. Una acción que infringe el ordenamiento jurídico sin causa que la justifique. Por ejemplo, un llamado a legítima defensa, estado de necesidad, etc. Culpabilidad. La culpabilidad se refiere a la responsabilidad personal del autor, es decir, sí puede ser moralmente reprochado por su conducta. Para que haya culpabilidad, el autor debe ser imputable, lo que significa que debe tener capacidad de entender la ilicitud de su acción. Si el autor es inimputable, no hay culpabilidad en su conducta. No hay esa responsabilidad penal del autor. No puede ser reprochable esa conducta, ¿no? Y por último, la punibilidad, ¿no? Pero bueno, esa es la diferencia. México y Perú, simplemente 4 elementos. Tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, punibilidad. Y dentro de la culpabilidad lo implican lo que es la imputabilidad, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice nuestro Estado boliviano? Y hemos avanzado al principio, ¿no? Al principio les recordaba los elementos del delito, que son 5, según la sentencia constitucional y según un auto supremo que hemos ido mencionando, ¿no? Aquí está. Sentencia constitucional 161-2013. Doctrina del derecho penal. Para la existencia del delito deben concurrir los siguientes elementos esenciales. Acción, tipicidad, antijurídica, culpabilidad, incluso 6, miren, ¿no? Tipicidad, antijurídica, culpabilidad, imputabilidad como un elemento independiente, no parte de la culpabilidad. Eso establece nuestro Estado boliviano, ¿no? Por eso es que lo estamos llevando de manera indistinta y por eso podemos ver que hay una estrecha relación entre la culpabilidad y la imputabilidad, ¿cierto? Aclarado y dicho esto, vamos a pasar a la punibilidad. A la punibilidad para luego ir ya dando una sección del tema de preguntas, resolver algunas dudas que lógicamente existen, ¿no? Que este tema de la teoría del delito es complejo. Es complejo el tema de la teoría del delito, ¿no? Y como les digo, para que entendamos bien, tenemos que poner de nuestra parte y ver los videos una y otra vez hasta que podamos captar, ¿no? A veces no se puede con estar clases 2 horas, martes, miércoles o lunes, miércoles, jueves 2 horas, no se puede a veces. Entiendo el tema de la carga laboral, pero eso también depende de la voluntad de cada uno, ¿no? Una vez que dominemos esta teoría del delito, es importante para asumir defensa, sobre todo para asumir defensa, ¿no? Y lógicamente la acusación para refutar esa teoría de la defensa también, ¿no? Y no se olviden el tema de las pericias, pues es muy importante, es la primera intervención para acreditar. En derecho no es lo que puedan decir, es lo que puedan probar. Punibilidad, elemento del delito, ¿no? Punibilidad. Es un concepto fundamental dentro del derecho penal que se refiere a la posibilidad de que un individuo sea sometido a una pena por la comisión de un delito. Comisión del delito y te sancionan ¿con qué? Con una pena, una sanción, punibilidad. La aptitud de un acto delictivo para ser castigado por ley. La punibilidad está vinculada a la existencia de una infracción penal que puede ser sancionada con una pena. Una infracción penal que puede ser sancionado con una pena, siempre y cuando no existan causas que le excluyan, imputabilidad, la prescripción del delito, etcétera, etcétera, extinción de la pena, ¿no? Francisco Muñoz Conde dice, la punibilidad es el efecto penal de la ilicitud de una conducta, el efecto penal de la ilicitud de una conducta. El concepto de punibilidad está estrechamente relacionado con la existencia de un delito, la determinación de la culpabilidad del autor y las circunstancias que permiten la imposición de la pena. Es decir, no todos los delitos son necesariamente punibles. La punibilidad depende de que el autor sea capaz de comprender su conducta y de que se dé el marco legal para que proceda a la sanción. Rivas Paredes, dice el autor boliviano, también define la punibilidad como la consecuencia jurídica de un hecho punible.
La punibilidad está vinculada con el concepto de responsabilidad penal, ya que solo quien ha cometido un hecho antijurídico y que ésta no está exento de responsabilidad puede ser considerado punible. Entonces, si hay una imputabilidad, no hay punibilidad. Si prescribimos la acción, prescribimos el proceso, pues no hay punibilidad, ¿no? En sí, que Basigalupo dice, la punibilidad está vinculada a la existencia de un hecho ilícito y la capacidad del sujeto para ser responsable de su acción. En ese sentido, si el sujeto es considerado imputable y su conducta es antijurídica, la acción será punible, es decir, podrá ser sancionada. Punibilidad igual a sanción, en pocas palabras, ¿no? A ver, vámonos al Código Boliviano, ¿no? Si bien no utiliza de manera explícita el término punibilidad, ¿no? En los mismos términos por los autores doctrinales que hemos hecho referencia, sí regula claramente los aspectos relacionados con la posibilidad de aplicar una pena a una persona que ha cometido un delito. Aplicar una pena a una persona que ha cometido un delito. Punibilidad. ¿No? Vamos a ver un ejemplo. Robo. Delito tipificado 331, 332, si es robo o robo agravado, ¿no es cierto? Más roba una tienda y está atrapado por la policía. Este acto está tipificado como delito, Código Penal 331 o 332. Y debido a su culpabilidad, será punible con una pena de prisión que puede variar dependiendo de la gravedad del hecho. Homicidio. Pedro mata a otra persona, no hay discusión. El homicidio es un delito grave que está tipificado en el 251. Pedro será punible con una pena de cárcel que podría ser larga, dependiendo de la circunstancia, ¿no? En resumen, la punibilidad en Bolivia es la posibilidad de aplicar una sanción penal a una persona por haber cometido un delito. Posibilidad de aplicar una sanción penal a una persona por haber cometido un delito, siempre y cuando se den las condiciones de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, ¿no es cierto? La punibilidad puede verse afectada por factores como la inimputabilidad, la legítima defensa o la prescripción del delito. Si hay inimputabilidad, no hay culpabilidad. Si no hay culpabilidad, lógicamente no hay punibilidad. Si hay prescripción del delito, no hay punibilidad. Si se extingue el proceso, no hay punibilidad. Si se extingue la pena, no hay punibilidad. No hay una cápita especial en el Código Penal. Si mal no recuerdo, es el artículo 100, que nos habla, por ejemplo, sobre la extinción de la pena. El artículo 100 del Código Penal. A ver, vamos a dar una revisión del artículo 100, extinción de la acción penal, prescripción de la acción, ¿no? Extinción de la pena, artículo 104. Miren, la potestad para ejecutar la pena impuesta por sentencia ejecutoriada se extingue por muerte del autor, por la amnistía, por la prescripción, por el perdón judicial y la de parte ofendida en los casos previstos en este código. De extinción de la pena, no hay sanción, no hay punibilidad. Y el artículo 105 es muy interesante también y es algo que debemos manejar nosotros como abogados litigantes, porque hay muchas personas, por ejemplo, que tienen una sentencia condenatoria ya ejecutoriada, que ya ha adquirido esa condición de su validez material, que no hay un recurso ulterior que interponer. Es decir, que ha vuelto de Sucre y está ejecutoriada. Es más, hecho pasar los 6 meses para un amparo constitucional. Pero sigue en libertad porque no hay quien ejecute ese mandamiento de condena. El artículo 105 dice, términos para la prescripción de la pena, la potestad para ejecutar la pena. Prescribe en 10 años si se trata de pena privativa de libertad mayor de 6 años. ¿No? En 10 años si se trata de pena privativa mayor de 6 años. El cliente lo han condenado a 30 años por feminicidio, pero estaba en libertad. O por asesinato, pondremos ese ejemplo, ¿no? Por el tema de la vigencia de la figura o del tipo penal de feminicidio, por asesinato. Lo han condenado en el 2010, estaba con libertad. 2011 había vuelto de Sucre, el mandamiento de condena ya estaba, totalmente ejecutoriado el proceso, pero a la fecha han transcurrido más de 13 años, 14 años, y no se ha ejecutado ese mandamiento de condena. Entonces podemos
interponer un incidente de prescripción de la pena. Porque ya ha pasado 6 años sin que se ejecute, ¿no? Artículo 105, nuevamente, la potestad para ejecutar la pena prescribe en 10 años si se trata de pena privativa de mayor de 6 años, en 7 años tratándose de penas privativas de libertad menores de 6 años y mayores de 2 años, ¿no? Menores de 6 y mayores de 2, estafa, estelionato, robo, hay muchos, aunque ya tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada. Hay ese mandamiento de condena, pero no se está ejecutando ese mandamiento de condena, no se está dando esa eficacia a ese mandamiento de condena. En 5 años, si se trata de las demás penas. Lesiones graves, no, si bien no tiene una pena privativa de libertad, establece un trabajo comunitario, por ejemplo, en 5 años, si hay un mandamiento de cumplimiento de esa condena y su condena es un trabajo comunitario, pero nunca se ha ejecutado, entonces, bueno, hay que prescribirlo, no hay que extinguirlo. Estos plazos, dice, empezarán a correr desde el día de la notificación con la sentencia condenatoria o desde el quebrantamiento de la condena si se hubiera empezado a cumplirse. No procederá a la prescripción de la pena en delitos de corrupción que causen grave daño económico al Estado. Feminicidio, ojo, infanticidio y o violación de infante, niño, niña o adolescente. No procederá a la prescripción de la pena bajo ninguna circunstancia en delitos de lesa humanidad. Entonces, asesinato totalmente descartado, ¿no? Delito de lesa humanidad. Pero hablaremos de homicidio de emoción violenta, ¿no? Violación procede porque aquí la única excepción es violación de infante, niño, niña, adolescente. Violación a mayor de edad, tranquilamente se puede realizar, ¿no? La extinción de la pena, que es muy importante, ¿no? Reitero, revisar el artículo 100, desde el artículo 100, extinción de la acción penal y de la pena. Es muy importante, ¿no? Si extinguimos la pena, no hay punibilidad. Bueno, a ver, vamos a ir al artículo 25 del Código Penal, también, que nos habla sobre las penas. Título 3, las penas. Capítulo 1, clases, ¿no? La sanción tiene como fin la rehabilitación, la prevención general y especial. Análisis jurídico del artículo 25 del Código Penal. La sanción penal tiene 3 objetos principales: rehabilitación del condenado, prevención general, prevención especial. El artículo 25, ¿qué nos dice? La sanción comprende las penas y las medidas de seguridad. Tiene como fines la enmienda y readaptación social del delincuente, así como el cumplimiento de las funciones preventivas en general y especial. Entonces, los 3 elementos de habilitación del condenado. El fin de la pena es la rehabilitación social del infractor. Esto se traduce en el esfuerzo para reintegrar al condenado a la sociedad de manera funcional, corrigiendo su comportamiento y buscando que no vuelva a delinquir, lo que no ocurre en nuestro país, ¿no? Yo creo que podemos aplicar este tema de la sanción y esta finalidad de la rehabilitación del condenado, tal vez en El Salvador, ¿no? A partir de esas medidas que está realizando el presidente Bukele. Aquí en Bolivia, si decimos que se ha rehabilitado, 1 de 100 será, ¿no? Prevención general, busca prevenir a la sociedad en general del riesgo de delitos, mostrando que las conductas ilícitas tienen consecuencias. De esta forma, la pena también actúa como un desincentivo general al crimen, ¿no? Para hacer asustar a la sociedad, ¿no? En pocas palabras, prevenir a la sociedad en general del riesgo de delitos. Que toda conducta ilícita tiene consecuencias, tiene una sanción, tiene una pena. Prevención general está dirigido a evitar que el mismo individuo vuelva a delinquir. En términos legales, se tiene en cuenta la posibilidad de medidas que controlen o modifiquen la conducta del delincuente, ¿no? Ya te hemos reinsertado a la sociedad, ya te hemos rehabilitado, ya sabes que esa conducta antijurídica culpable tiene una sanción, tiene una consecuencia el cumplimiento de la pena. Y a partir de eso ya tiene una finalidad de prevenir que no vuelvas a cometer el mismo delito, ¿no? Desde una perspectiva legal, la pena no es solo una retribución por el delito cometido, sino también una medida para la prevención del crimen en el futuro. Importante, ¿no? Artículo 26, enumeración de pena. Artículo 26 del Código Penal. Son penas principales: presidio, reclusión, prestación de trabajo, 10 multas.
Presidios, reclusión, prestación de trabajo, días multa. Presidio y reclusión, ambas son formas de privación de libertad, pero se distinguen por la severidad. El presidio se refiere a penas más graves, mientras que la reclusión se aplica a delitos de menor gravedad. Ambas formas de privación de libertad están vinculadas a la rehabilitación del delincuente, pero tienen un carácter preventivo, ¿no? Solo se vincula o se diferencia por la gravedad del delito. Entonces, presidio será, no es un delito grave, reclusión es un delito de menor gravedad. Prestación de trabajo es una forma de pena no privativa de libertad donde el condenado debe realizar trabajo en beneficio de la comunidad. Ejemplo claro, amenazas, lesiones leves, etc. 10 multas es una pena económica que depende de la capacidad económica del infractor. Está orientado tanto a castigar económicamente al condenado como a asegurar que la pena sea proporcional a sus ingresos, ¿no? Las penas accesorias, adicionales que pueden acompañar a las principales, como la inhabilitación para cargos públicos, la suspensión de derechos civiles. Por ejemplo, el 261, que cuando establece que se le va a prohibir o se les restringe el tema de la licencia por un año, ¿no? Una pena accesoria. Poquito vamos a hablar sobre las sanciones de las personas jurídicas del 26 bis. Es muy importante. Más bien en este momento les voy a pasar al grupo antes de que se me vaya. Les voy a pasar al grupo el diplomado, el Código Penal actualizado. Constitución, Código Penal, Código de Procedimiento Penal actualizado hasta la 1443. Es muy importante actualizarlo. Antes de que se me olvide, vamos a revisar. Y nuevamente, y por última vez, vamos a ver el tema de la búsqueda del sistema de génesis para el trabajo, ¿ya? Porque va a ser muy importante que manejen y dominen el tema de autos supremos porque va a estar vinculado al trabajo. Entonces, Código de Procedimiento Penal, este es, vamos a abrir y vamos a paralizar, ¿ya? A veces es muy importante tenerlo en digital, por ejemplo, antes mi persona iba a los juicios con papel y lápiz a la antigua, ¿no? Papel y lápiz y mi código con todo, ¿no? Entonces, bueno, ahora como todo es digital, el tema del internet, el tema de la jurisprudencia que lo tenemos a la mano, muy importante que ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, a los juicios orales me voy acompañada de mi laptop, mi notebook, etcétera, ¿no? Muy importante porque aquí tenemos tenemos a la mano, ¿no? Nuestro Código Penal actualizado, Constitución, sentencias constitucionales, porque no sabemos qué va a pasar en un juicio oral. Muchos plantean incidentes, excepciones, y bueno, a veces tu código no basta. Hay algunas cosas que se nos pueden ir, pero si estamos con nuestra laptop, entonces, incidente, y en ese minuto podemos buscar, hasta que esté exponiendo, podemos buscar un auto supremo, una sentencia constitucional, y fundamentar en base a eso, ¿no? También les voy a pasar esta sentencia constitucional, también que va a formar parte del trabajo. Este, esos dos, por favor, alguien me confirma si ha llegado ya al grupo, tanto el Código de Procedimiento Penal, Código Penal. Entonces, bueno, esos dos, y bueno, considerando que es 9:15, nos vamos a, la clase está ahí, y nuevamente, ¿están de acuerdo, no? ¿O continuamos con la clase o nuevamente retomamos un poquito búsqueda de autos supremos porque va a ser importante para su trabajo, para este primer trabajo y lógicamente para el trabajo final? ¿O les ha quedado claro el tema de búsqueda de autos supremos en el sistema Génesis? A ver qué dice la mayoría, por favor. ¿Quiénes están de acuerdo para una vez más retroalimentar este tema de búsqueda en Génesis, del sistema Génesis del Tribunal Supremo? Levanten la mano. Los que no están de acuerdo, seguimos avanzando. Por favor, levanten su manito para que quienes están de acuerdo, solo dos, Grace, John, Marlene, Alex. De acuerdo, doctor. Pero nadie De levanta acuerdo, doctor. Mónica, tengo la mano levantada para otro. Si levanto otra vez se va a bajar, doctor, por eso. Para el sector de preguntas. Mi querido doctor, yo estoy de acuerdo en retroalimentar sobre el tema de la búsqueda de los autos supremos, sobre todo el auto supremo 150-2003, que no he podido encontrarlo en el buscador.
Sí, bueno, son mayoría. Bueno, vamos un minuto. Primero vamos a ingresar directamente a esta parte. Supremo ya. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a compartir pantalla ya. Por favor, estén atentos. Tribunal Supremo de Justicia. Ahora sí. Se evidencia, ¿no? Se evidencia, ¿no es cierto? Perfecto. Se ve, ¿no? Por favor, alguien. Sí, Se doctor, se ve, visualiza. doctor. Ya vamos ahora sí. Tribunal Supremo. Ahora sí. Nos vamos, mira, entra otro. Tribunal Supremo de Justicia, Génesis, no se olviden, Génesis, Tribunal Supremo de Justicia, Génesis, ¿ya? Tal vez hay otro método de búsqueda, tal vez hay, no lo sé, pero el que yo uso es este. Uno me sirve para leer y ver casos similares al mío, ¿no? Porque para cada juicio me voy a un buscador de auto supremo. Porque es importante, les reitero, en juicio oral, ya irnos con esa base, con esa doctrina legal aplicable, con ese precedente contradictorio de un caso similar al nuestro, donde el Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, ha anulado un juicio. Le ha dicho a Sala Penal que anule ese juicio. Le ha dicho a Sala Penal que no, que esos hechos no configuran ese tipo penal, que había una incorrecta subsunción del tipo penal. Más adelante vamos a ir a descomponer los delitos, ¿no? Descomponer. Pero va a ser muy importante esto, por eso insisto. Bueno, ahora sí nos vamos a ir a entonces buscamos, por ejemplo, se ve, ¿no es cierto? Miren, elementos del delito, ¿no? Elementos del delito, si nosotros queremos ver cuáles son los elementos del delito en Bolivia, y ya nos vamos a ir a autos supremos del 2021, 2019, 2022, 2017, todo, ¿no? Elementos del delito, por ejemplo, aquí es de estafa, ¿no? Entonces, hay todos los autos supremos. Miren, nos vamos a ir al último auto supremo, ¿no? Porque buscamos con palabras claves, no se olviden, elementos del delito, estafa, asesinato, infanticidio, feminicidio. Podemos vincularlo a la errónea aplicación de la norma sustantiva, ¿no? Miren, el último, ¿no? Y seguimos con actuales. 2016, 2015, etcétera, ¿no? Porque el precedente contradictorio también va modulando, ¿no? Se va modulando también. Entonces, ahora, ¿cómo vemos? Por ejemplo, a ver qué nos interesa, a ver, a ver, por ejemplo, este, del 2022, ¿no? ¿Cómo hago para ver? En la pestañita, ¿no? De la lupa, datos generales, por ejemplo, miren, es un tipo penal de violación, ha declarado infundado. Va a ser muy importante también que determinemos primero que haya sido declarado fundado, que haya sido declarado fundado. Va a ser importante determinar eso, que haya fundado, lo que significa que el Tribunal Supremo de Justicia ha aceptado y ha declarado procedente, ha declarado fundado el recurso de casación. Entonces va a ser importante eso, ¿no? Pero si están con el tiempo de leer y revisar por qué le han declarado infundado, porque también nos va a servir para el recurso de casación. Es saber por qué, a ver, el Tribunal Supremo le declara infundado para que no cometamos esos errores, ¿no? Y hacemos en la pestañita de ver contenido y ahí está. Empezamos a revisar los antecedentes y aquí dice, ¿no? Por sentencia, el Tribunal Departamental de Pando declaró a Paulo en aplicación del pedido autor del tipo penal de violación en grado de tentativa, ¿no? Imponiendo una pena de 12 años de presidio más multas y costes. Pena accesoria, multas y costes. Al haberse acreditado los siguientes hechos, tanto esta apelación sobre la apelación restringida, porque el recurso de casación, ¿no? Es un derecho a recurrir la apelación restringida. Estamos impugnando, estamos ejerciendo ese derecho constitucional y convencional de apelar, de recurrir, de doble instancia, de impugnar resoluciones. Y si apelamos, y si impugnamos la apelación restringida, estamos hablando de un recurso de casación, ¿no? Y entonces empezamos a ver, empezamos a revisar, y estas son, ¿no? Miren, la auto de vista impugnado que habla sobre la errónea valoración de la prueba y no observancia o es una aplicación de la ley sustantiva, ¿no? Y aquí estamos viendo todos sus recursos de casación a la mano. Tenemos un ejemplo claro, ¿no?
seguimos viendo. Incongruencia omisiva, análisis del motivo casacional, pero al final lo ha declarado infundado, ¿no? Muy importante. Si queremos ya descargarlo en PDF, simplemente aquí abajito, generar PDF. Generar PDF, ¿no? Ahora podemos ver también elementos del delito. Elementos del delito, aquí podemos vincularlo a violación. Violación, ¿ya? Elementos del delito de violación, por ejemplo. Miren, a ver, uno del 2022, infundado, declarado. Vamos a otro, Chuquisaca, infundado. Raro es el de violación que declare fundado. Y cuesta encontrar, ¿no? Todos miren, infundado, infundado, ¿no? Para que veamos infundado sería. Aquí rechaza, ¿no? Entonces, muy importante. Aquí admite, ¿no? Hay una admisión. Admite el recurso de casación, van a ingresar a valorar el fondo, pero no se sabe si se ha admitido, si se ha fundado o infundado, ¿no? Entonces, miren, hay una labor también que deben realizar ustedes y encontrar ese auto supremo que declare fundado, que declare fundado, ¿no? Pero hay varios, mira, varios autos supremos. Entonces, y así seguimos buscando y podemos buscar valoración de la prueba, valoración de la prueba, ¿no? Valoración de la, solo para valoración de la prueba, ¿no? La valoración de la prueba anula el juicio. Entonces, todo lo que habla sobre valoración de la prueba, valoración de la prueba. Y nos sale ojo de todas las materias, no solo de materia penal, ¿no? Y eso tienen que, miren, este ha sido declarado fundado, por ejemplo, ¿no? Estafa, estelionato, auto supremo, fundado. Bueno, ya vamos al contenido y empezamos a revisar. Empezamos a revisar, aquí está todo, o sea, miren cuánto nos facilita, por ejemplo, este método de búsqueda, porque ya vamos a tener un ejemplo para nuestros recursos de casación, ya vamos a tener el precedente contradictorio y nos va a ir bien en casación, ¿no es cierto? Entonces, vamos, tenemos que revisar y bien sobre el recurso de apelación restringida, motivo de apelación restringida, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante, muy importante este método de búsqueda, método de búsqueda. Y nos va a servir en realidad para todo el proceso, para todo el proceso. Con esto igual le decimos al fiscal, señor fiscal, no es violación, es abuso sexual, o no es abuso sexual, es estupro, es corrupción de menores, no es trata, tráfico, no es trata de personas, es corrupción de menores, ¿no es cierto? Entonces, solo con los delitos procedemos a buscar también, ¿no? Y bueno, vamos a la parte final. Y aquí se mira, deja sin efecto el auto de vista, ¿no? Disponiendo que esta misma instancia, previo sorteo y sin espera de turno, de forma inmediata, devuelto los pronuncie un nuevo auto de vista en conformidad a los razonamientos doctrinales establecidos en la presente resolución. Sin sorteo ni nada de manera directa, ¿no? Entonces, esos son el método de búsqueda. Nuevamente estamos recordando un poquito porque hay nuevos también. Y a partir de esto va a ser muy importante ya vincularlo al trabajo final, que reitero, vamos a subir hasta mañana en la noche, ¿no? Hasta el domingo en la noche vamos a tener tiempo. Lógicamente puede ser ampliado si lo ven complejo, ¿no? Pero va a ser puntual. No me gusta complicarme las cosas, así que va a ser trabajo puntuales, ¿no? Sin dar mucha vuelta. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda de este método de búsqueda para ir concluyendo? Está todo claro. Doctor, yo tengo una consulta. Ya. Disculpe, con la disculpa de todos los colegas ahí. Quisiera saber el significado de las siglas después del quebrado, por ejemplo, guión RRC, si tal vez eso es algo que nos ayuda a poder buscar más específicamente alguna sentencia. Esa era mi No, duda, doctor. Muchas gracias. al final, como te digo, lo que te tienes que basar es en la gestión, ¿no? 1098, quebrado 2022. Y la fecha del 30 de agosto, no va a haber dos similares, ¿no? Por ejemplo, en las sentencias constitucionales varía porque sea la 1, sea la 2, sea la 3, sea la 4, ¿no? Sentencia constitucional, tanto de S1, S2, S3, etcétera, ¿no? Pero bueno, o sea, como te digo, este método de búsqueda, ponemos aquí
Auto Supremo, donde tienes la fecha y ya te sale, ¿no? Sin dar mucha vuelta, como te digo. Esa es, ¿no? ¿Alguien más? Yo, querido doctor, Sí, sí, dígame. si tengo el número del auto de vista y quiero buscarlo en Génesis para confirmar de que haya relación con ese auto, ¿dónde ingreso para ponerle el número? Un minuto, hermano. A ver, ¿por qué no te vas a que hemos visto referencia, ¿no? Hemos utilizado una autosuprema, por ejemplo. No se le escucha, doctor. No se escucha. Hola, 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 hola. Ahora sí. Mejor, Ahora oye, sí, ahora sí está bien. Pues miren, a ver, el colega nos decía, a ver, ¿cómo busco? Pones aquí, directo. Ahí están, por ejemplo, miren, aquí he puesto este auto supremo. 150, que ahora 2023-RC del 3 de marzo. Buscamos. Y aquí está. Miren, esto estoy buscando y aquí está, ya me ha aparecido. ¿No? 3 de marzo, 2023, 150, 150. ¿No? Y está. O sea, tenemos que poner la referencia del auto supremo con las fechas y el Con la- año, Voy tener a la ver. búsqueda. Doctor, no le estoy entendiendo. Lógicamente, tienes que tener el número de resolución y la fecha. Y la fecha. Y en caso de que no tengamos, Tienes que buscar uno por uno. Por ejemplo, 150, 2023, buscaremos. Miren, ¿cuánto nos va a salir? Pero nos salen que están invocando, por ejemplo. Miren, 150, aquí invocan ese auto supremo como precedente contradictorio, ¿no? Entonces tenemos que buscar uno por uno. Pero si ya ponemos con la fecha, por ejemplo, con la fecha y ahí ya nos sale. O sea, mínimamente tienen que tener la fecha, ¿no? El número de resolución y el mes y día. Solo es 150, 2023, se nos va a complicar, que es muy genérico, ¿no? doctor, pero si no tenemos la sentencia y queremos basarnos en el tipo penal, esa es la parte que no le he entendido. A ver, lo que no tiene datos del auto supremo. Otra vez se ha perdido su audio, doctor. Hola, 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 estamos bien. Hola, ¿se Ahora escucha o no? está bien. Ahora sí, doctor. A ver, a la que me pregunta, a ver, ya, del auto supremo, ¿qué es lo que tienes? Para que seas más específico. ¿Qué es lo que tiene, doctora, del auto supremo? Doctor, no le estoy entendiendo cómo tengo que hacer la búsqueda en casos determinados. Un ejemplo de violación, usted nos va a dar una tarea de un hecho determinado. Entonces, no tengo los autos supremos en relación a ese caso. ¿Cómo voy a hacer la búsqueda? Es lo que no le estoy logrando entender. No soy penalista, doctor, no tengo ni idea cómo se hace esto. Doctora, lo primero es la materia penal. Otra vez se cortó. Otra vez se cortó su audio. Doctor, no se escucha su audio. escucha, doctor. Ahora sí. No se escucha. Hola, hola, ahora sí. Hola, hola. Ahora sí, doctor, se escucha Ahora bien. sí, doctor. Sí, Escucha, ahora sí doctor. que lo- Doctora, lo primero que tenemos que entender es que este recurso de casación no solo es para materia penal, para las otras ramas del derecho. ¿Acaso en civil no planteamos un recurso de casación? Entonces, el auto supremo es el resultado, es una resolución del recurso de casación, ¿no es cierto? Entonces, si yo les voy a dar un trabajo determinado para el delito de violación, como usted decía, entonces simplemente ponen violación y entre comillas elementos del delito. Y les va a salir ahí todos los autos supremos. Y es ir identificando uno por uno cuál nos habla sobre los elementos constitutivos del tipo penal de violación. ¿Me entiende? Entonces, es revisar auto supremo por auto supremo. ¿Me estoy dejando entender, doctora, o no?
Doctor, sí, evidentemente, como usted explicaba, varias veces yo tuve que buscar solo la opción del Tribunal Constitucional, no sabía más tampoco, pero sí hay que ver uno por uno y ver qué me sirve, qué no me sirve, porque de qué me sirve que yo tenga un auto supremo y no lo sepa leer o buscar qué es lo que yo necesito para fundar mi petición, digamos. Sería lindo, ¿no? Que pongamos ahí algo que ya creemos que nos resuelva alguna duda, ¿no? Pero hay que leer, hay que buscar. Si yo les voy a dar un trabajo de violación, los elementos constitutivos del tipo penal de violación, ahí en el buscador ponen violación, elementos del delito. Voy a volver a compartir pantalla para que vuelva a entender la doctora, por favor. Y reitero, no solo es para materia penal, es para todas las ramas del derecho. O solo en penal hacemos recurso de casación. No, no es cierto. Y estamos en el buscador, se escucha y se ve, se escucha y se ve. Sí, doctor, Sí, se doctor. escucha y se ve. Ejemplo, entonces, comillas, violación, otra vez comillas, elementos. Elementos del delito. Por ejemplo, violación, elementos del delito. Y nos vamos al buscador, y en el buscador nos va a botar todos estos autos supremos. Y nosotros tenemos que hacer esa labor de identificar en qué auto supremo nos está hablando, cuáles son los elementos del delito de violación. Ya está. Eso es, doctora. ¿Ya? Elementos del delito, y nuevamente, si no es de violación, nos podemos ir a estafa. Estafa. Lo mismo. Entre comillas, no se olvide. Y nuevamente, elementos del delito de estafa. Elementos para la configuración del delito de estafa. Y aquí buscamos en la pestañita azul, infundado, bueno, no nos sirve, pero podemos leer, podemos identificar, y es importante leer. Si no leemos, no nos vamos a dar cuenta. ¿No es cierto? ¿Alguna duda más? No, gracias, doctor, ha quedado claro ahora sí. Muchísimas gracias. Va a servir para todos tus casos, doctora. Con esto vas a ganar. Doctor, yo le pediría un gran favor si me puede dar un pequeño repaso más sobre la búsqueda del Tribunal Constitucional. Yo solamente sabía una, que es el tema de jurisprudencia, donde dice el celeste. Lo demás no, pero sí, esto ya encontré una más así, buscando, revisando, aprendiendo, digamos, pero me gustaría, cuando nos dé tiempito, si nos puede hacer un pequeño repaso. Gracias. Está bien, doctora. Vamos a buscar, no te preocupe, ¿ya? Ahorita lo Mi que querido, quiero... una preguntita más, por favor. Sí, adelante, doctor. Querido doctor, cuando nosotros estamos haciendo una petición y argumentamos la doctrina legal del auto supremo, nosotros en la parte documental tenemos que adjuntarlo también el físico del auto. En realidad, a ver si revisamos la norma adjetiva penal para el recurso de casación y textual nos dice, a ver, vamos a revisar la norma, y algo que también van a ir aprendiendo, lógicamente, en los otros módulos, pero es importante ya enseñarles eso para que ya empecemos a aplicar. ¿Cuántos hemos tenido duda de un recurso de casación? ¿Cómo se hace? Aquí está, en ese método de búsqueda. Ahí está todo, pero a ver, nos remitiremos a la duda del doctor. Recurso de casación. El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia, contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Supremas de Justicia. El precedente contradictorio deberá invocarse por el recurrente a tiempo de interponer la apelación restringida. Requisitos. Deberá interponerse dentro de los 5 días, ¿no? La que se emitirá antecedentes a la Corte. El recurso señalará la contradicción en términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida. Miren, el artículo 417, lo único que tienes que acompañar es copia del recurso de apelación restringida. Nada más. Pero ¿cómo nosotros fundamentamos ahora nuestro recurso de casación? Por ejemplo, tú vas a denunciar un agravio. ¿Por qué? Por errónea aplicación de la norma sustantiva. Se ha aplicado erróneamente el artículo 308 del Código Penal. En los hechos que el tribunal ha conocido, los hechos no constituían el tipo penal de violación. Hay una ausencia de los elementos constitutivos del tipo penal de violación. Le dices, ¿no ve? Al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Y ahí fundamentos. ¿Por qué? Porque el precedente contradictorio Auto Supremo número 2020 quebrado 2023, su mismo tribunal ha dispuesto en un caso análogo que necesariamente para que el delito sea constituido violación, tiene que demostrarse y acreditarse estos elementos.
Entonces, el precedente contradictorio tiene que invocarse en cada agravio. Si tú haces referencia a la defectuosa valoración de la prueba, fundamentas y abajo precedente contradictorio. ¿No? Entonces, eso es importante. La única prueba es el auto de vista de sala penal, ¿no? Eso, mis queridos doctores, el tema de jurisprudencia constitucional, a ver, lo haremos rapidito, tenemos tiempo todavía, ¿ya? Lo haremos rapidito, es muy importante, es muy importante, es muy importante, ¿ya? ¿Alguna duda para que vayamos al tema de búsqueda de jurisprudencia? No, no es cierto. Ya, bueno. Es un poco complejo, pero lean los autos supremos, lean, yo les digo, lean. Ahí está por qué se les declara inadmisible el recurso de casación. A partir de que nos demos tiempito para dar lectura de las sentencias constitucionales, autos supremos, son casos como los que manejamos, y ahí ya nos dice todo el Tribunal Supremo. No se admite el recurso de casación por esto, por esto, por esto, por esto, listo. Entonces tenemos que cumplir eso nosotros para que nos admite y vayan al fondo, ¿no? Y si tenemos un caso, un precedente contradictorio, un auto supremo similar al nuestro, entonces ya está ganado nuestra casación, ¿no? Bueno, ¿se ve y se escucha? Sí, doctor. Perfecto. Tribunal, esto es para búsqueda de jurisprudencia constitucional, sentencias constitucionales. Nos vamos a la página del tribunal. Hay dos métodos de búsqueda. Primer método, búsqueda de causas y resoluciones. Segundo método, buscador jurisprudencial, ¿no? Buscador de causas y resoluciones y buscador jurisprudencial. En el primero, donde se ve esta manita del mouse, ¿no? Salen todas las jurisprudencias, hasta la que ha salido el día de ayer. Pero, ¿cuál es la diferencia? No nos dice qué tipo de sentencia es. Si es fundadora de línea, si es reconductora, si es sistematizadora, si es confirmadora. Las confirmadoras no nos sirven porque confirman una línea anterior, ¿no? Nos sirven las fundadoras, mutadoras, etc. ¿No? Ese es el pequeño gran problema del primer método de búsqueda. Entonces tenemos que buscar nosotros el precedente que nos sirva. Nos vamos allá a jurisprudencia, hecho clic en esta parte amarilla, jurisprudencia y entre comillas. Por ejemplo, hay una sentencia que es muy importante, 0649, quebrado 2023, que nos habla sobre el plazo de la detención preventiva. Hacemos clic en buscar y nos va a aparecer, ¿no? Nos va a aparecer, y ahí empezamos a buscar, ¿no? Empezamos a buscar. Acción de libertad. Hacemos clic y ya nos aparece la sentencia constitucional, ¿no? Ya nos aparece. Por ejemplo, eso es cuando ya tenemos el número de sentencia, por lo menos el número, ¿no? Ya nos va a aparecer de todas las salas aquí en esta página del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Y aquí miren, sin querer queriendo, mira, ya hemos entrado una sentencia sobre el enfoque diferencial e interseccional respecto a los derechos de las personas adultas mayores. Este es un precedente en vigor. Pero miren, confirma prácticamente esta línea jurisprudencial, la 0010-2018. Esta sentencia es en la cual el Tribunal Constitucional Plurinacional por primera vez se ha pronunciado respecto a este enfoque diferencial, ¿no? Entonces, ese es otro método. Que nos habla sobre la condición de validez para la restricción del derecho a la libertad física o personal, del cumplimiento de asistencia familiar, miren, importante, ¿no? Si tenemos el código, buscamos así. Y si no, bueno, nuevamente nos vamos y buscamos con palabras claves. Jurisprudencia, entramos ahí y ponemos, por ejemplo, 239.2. Esto es del Código de Procedimiento Penal, cesación a la detención preventiva, ¿no? Miren, entre comillas, 239.2 y nos tiene que salir jurisprudencia, ¿no? 239 del Código de Procedimiento Penal. Y ya tenemos que empezar a buscar cuál nos sirve. Ese es un tema, ¿no? Ahora, el otro método de búsqueda, se sigue viendo, ¿no es cierto? Se sigue viendo, se Sí, ve y se doctor. escucha. Ya, el Sí, otro sí. método de búsqueda es buscador jurisprudencial. La diferencia de este otro método de búsqueda es que si tú pones plazo de detención con palabras claves igual, detención preventiva, ¿ves? Detención preventiva, entonces
En este método de búsqueda lo que va a aparecer y nos va a detallar es el tipo de sentencia, el tipo de jurisprudencia. Miren, indicativas, reiteradoras, relevante, indicativa, ¿no? Nos dice qué tipo de sentencia es. Nos dice qué tipo de sentencia es. A ver, vayamos a esta relevante, miren, del 2012. Ver ficha y ver resolución. Aquí podemos ver, miren, el extracto del precedente constitucional, síntesis de la ratio decidendi, extracto, etc. ¿No? Y es una sentencia sistematizadora. Entonces damos a ver resolución y nos aparece también la sentencia constitucional, ¿no? Son dos métodos de búsqueda. Tienen que ir ustedes explorando estos métodos de búsqueda, con las sentencias, con las audiencias que tengan, de cualquier materia. Si tienen una audiencia sobre usucapión, no se ponen usucapión, les va a salir usucapión. Asistencia familiar, así, guarda, guarda. En penal, apelación incidental, extinción de la acción penal, prescripción, duración máxima del proceso. Se ponen, ¿no? Esos términos claves, prescripción. Prescripción, a ver, vamos a ver, nos va a salir las sentencias constitucionales, ¿no? Confirmadora, confirmadora, confirma fundadora. Esta no sirve, esta es la que ha fundado la línea jurisprudencial. Ver resolución y ya nos aparece la sentencia constitucional. Nos vamos al fundamento jurídico del fallo, que es la ratio decidendi, razón jurídica de la decisión. En este acápite, en el fundamento jurídico del fallo, siempre se encuentra el precedente en vigor. Un precedente en vigor de estas sentencias que habla, miren, por primera vez sobre la acción de inconstitucionalidad concreta. Aquí nos dice qué es, cuándo procede, cuándo no procede, etcétera, etcétera. ¿No? Otro precedente, ¿no? Entonces son dos métodos de búsqueda, principio de supletoriedad, igual. Derecho a la defensa, miren, pero ya no es, ya esta sentencia hace referencia a otras sentencias sobre ese punto en específico, ¿no? Entonces son dos métodos de búsqueda. Reitero, dos métodos de búsqueda. El primero que te sale todas las resoluciones, pero no te dice qué tipo de resoluciones. El segundo buscador jurisprudencial no está actualizado, pero nos sirve para determinar qué tipo de sentencia es fundadora, confirmadora, etc. Bueno, espero haya quedado claro. ¿Alguna duda antes de despedirnos, por favor? Yo creo que nada, ¿no? Ya no hay nada. Bueno, o se han Todo dormido, se han perfecto, dormido. todo perfecto, gracias. Bueno, bueno, que tengan un descanso separador. Ha sido nuevamente Muchas un placer gracias, doctor. estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Buenas noches, que tenga buen descanso. Gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, buenas noches, descansen, colegas, descansen. Buenas noches. Buenas noches, doctor.